Hola hermanos, bienvenidos a Centro Cristiano Bethesda. Los invito a ponerse de pies para alabar a nuestro Dios en este domingo bonito. Dios Todopoderoso.
Dios para adorar, no hay otro igual, nombre más alto. Tú reinarás, por siempre tú reinarás. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. 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 Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. 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 Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Cantemos juntos. Poderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Amén.
Amén. Gloria a nuestro Señor. Amén. Qué hermoso es escuchar a todos alabarle a Dios que lo merece, ¿verdad? Unos anuncios para este mes y para el próximo mes. Este viernes, si no me equivoco, creo que va a ser la primera vigilia de oración del Centro Cristiano Bethesda, ¿verdad? Y si nunca han asistido a una noche de oración, los animo que vengan. Ya sé que va a ser un poco en la noche, va a ser de las 9 de la noche hasta la medianoche, pero no solo vamos a estar orando, sino también vamos a ir sobre las 7 últimas palabras de Jesús que dijo al camino a la cruz y en la cruz. Va a ser muy impactante porque vamos a ir a cada uno de esos y explorar un poquito más el significado de esas 7 palabras. Los animo que vas aquí en el santuario, o si necesitan más información pueden encontrarse con uno de los miembros de la iglesia. Y el próximo domingo, ¿verdad? Hoy celebramos lo que llaman Domingo de Palmas, ¿verdad? Que es vamos a celebrar, ¿verdad?, la entrada de Jesucristo a Jerusalén, pero el próximo domingo vamos a celebrar su resurrección. Solo decimos que inviten a un amigo, un familiar, si animen a alguien que necesita que escuchar esa buena noticia de que Jesús no se quedó en la tumba, pero está vivo y más vive hoy. Y para el próximo mes, el abril 20, hace un sábado, las mujeres tendrán su reunión a las 10:30 de la mañana aquí en la iglesia. Para más información puede encontrarse con Jessica o la hermana Serna. Pero antes de invitar al pastor para que dé el mensaje, me gustaría leerles la escritura que nos dice de la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Se encuentra en Juan 12, versículos 2 al 15. Si lo tienen, si lo pueden buscar, porque me gustaría leerlo una parte juntos. Solo les doy un momento para que lo encuentren. Sería el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 2 al 15. Y dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían ido a la fiesta, al oír de Jesús que llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron y recibieron y clamaban. Y esa es la parte que quiero que leamos juntos. Si lo tienen, leanlo junto conmigo. Dice, Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Verdad? Hosana, ¿verdad? Vamos a leerlo otra vez. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y lo dice, halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hijo de Sión, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Verdad? La palabra Hosana viene de un salmo que está en el Antiguo Testamento, 118, 25, 26, que dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Verdad? Hosana significa sálvanos ahora, ¿verdad? ¿Salvarnos de qué? ¿Verdad? Nuestra respuesta puede ser una de muchas, ¿verdad? Que nos salve de la enfermedad, de la adicción, del dolor, del sufrimiento, ¿verdad? Para los judíos la respuesta era clara, ¿verdad? Los quería que los rescatara de la opresión romana, ¿verdad? Pero Jesús no iba a hacer eso. Él tenía una meta más grande en mente, ¿verdad? La Biblia nos dice que cuando Dios creó todo el mundo, ¿verdad?, lo llenó de bendiciones y era perfecto, pero la humanidad trajo el pecado, ¿verdad? Y el mundo, pues, introdujo una maldición. Y fue esa maldición que Jesús vino a derrotar, ¿verdad? Porque la enfermedad, el abuso, la adicción, el conflicto, el sufrimiento, la opresión, ¿verdad?, nacieron de esa maldición, ¿verdad? De la maldición del pecado. Y Jesús no vino solo por Roma, ¿verdad?, sino vino a salvarnos de lo que está a la raíz de todo, que es la maldición del pecado. Y como acabamos de leer, las palmas que estaban poniendo, ¿verdad?, a la entrada de Jesús representaban como un triunfo, ¿verdad?, o la victoria sobre un enemigo. Y también representaban que la gente de Israel lo estaban aceptando a Jesús como el Mesías y Rey. Pero no hagamos el mismo error que hicieron los judíos en ese tiempo, en pensar que Jesús iba a cumplir lo que ellos pensaban que iba a ser el Mesías, ¿verdad? Que iban a tirar, a sobrepasar a Roma, ¿verdad? Pero no pondremos a Dios en una caja, ¿verdad?, que nosotros mismos lo hacemos en nuestras mentes, que Él va a hacer lo que nosotros queramos. Pero cuando veamos esas ramas, ¿verdad?,
cuando leemos de esas ramas, que nos recuerden que Dios piensa más grande que nosotros, que sus maneras son más grandes que las nuestras. Y cuando le pedimos a Dios que nos salve de algo, puede ser que no nos da lo que le pedimos, ¿verdad? Porque Él tiene algo más grande y mejor en mente para nosotros. Pero últimamente, recordemos que Jesús vino a derrotar la muerte y el pecado. Y esa es la victoria que está disponible para cada uno de nosotros a través de lo que hizo Jesús en la cruz. Con eso lo invitamos al pastor. Muy buenas tardes, querida iglesia. Cuando Juan Pablo decía y expresaba, no cometamos ese error, pensé, y sí, se refería al error que cometió el pueblo de Israel, el pueblo judío, que en Juan le llaman rey. Le llaman rey, pero cuando vieron que no era aquel rey que entraba como los reyes en el antepasado, que entraban en victoria, en su caballo blanco, negro, y les arrojaban palmas. Jesucristo es rey y venía a vencer al pecado, no al imperio romano. Y otro error que cometió el pueblo de Israel, y nosotros lo hubiéramos cometido si hubiéramos estado ahí, que este domingo que celebramos tradición de Domingo de Palmas, el viernes esa misma gente estaba gritando que le crucificaran. Tengamos cuidado con nuestro corazón. Bien decía Juan Pablo, los planes de Dios son más grandes, más excelsos. Y aunque no nos dé lo que estamos pidiendo, Él sigue siendo santo, bueno y perfecto. Y su voluntad debe ser siempre agradable a nosotros porque nunca se equivoca. Así de esta manera los niños pueden ir a sus clases y nosotros vamos al tercer poema. Vamos al tercer poema que se encuentra en el libro de Isaías capítulo 50 y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Tercer poema o canto del libro de Isaías capítulo 50 versículos 4 al 9. Me sigue ahí con sus ojos, con su vista. Y mire lo que expresa la palabra de Dios excelsa y única. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertaré mañana tras mañana, despertaré mi oído para que oiga como los sabios. Versículo 5. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridos y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. 7. Porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergüenzo. Por eso puse mi rostro como pedernal. Y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. 9. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Padre, gracias porque de antemano anunciaste la victoria. Gracias por el siervo escogido antes de la fundación del mundo. Gracias por el siervo que iba a cumplir una misión. Y gracias porque ya aprendemos del siervo obediente y firme, que no titubeó, que aunque fue ser humano y fue tentado en todo, no pecó camino a la cruz, y todo por tu salvación y mi salvación. Gracias, Padre, porque hoy celebramos Domingo de Ramos según la tradición, pero el siguiente domingo celebramos que Él se levantó de los muertos. Por eso en este poema, en esta oración, que se escribió cientos de años antes que esto pasara, el Señor Jesucristo decía, Jehová es mi ayudador, no seré avergonzado. Y los que esperamos en ti, que hemos puesto nuestra fe en ese siervo, en nuestro Señor Jesucristo, no seremos nunca avergonzados, porque tú eres nuestra justicia. Tú eres, Padre, el que va delante de nosotros. Gracias, Padre. Ahora prepara nuestros oídos espirituales para poder comprender, entender este poema tan hermoso en el libro de Isaías. Capítulo 50, versículos 4 al 9. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Expresa la palabra de Dios, la Biblia, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Que Dios no nos dio un espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es una realidad. Nosotros no tenemos que andar por la vida mendigando o pensando que somos cobardes, porque dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, ahí está, versículo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué Dios nos da este espíritu? Porque sabemos que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Ese espíritu que mora dentro de nosotros, que un día lo tenemos que entregar a la presencia de Dios cuando lleguemos a morir. ¿Para qué se nos dio este espíritu? No de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes para qué? Para que seas firme en la vida. La vida en sí es difícil. Déjame decirte que la vida es una vida que trae diferentes colores y trae muchas pruebas. La vida en sí es difícil. Y ahora imagínate si vamos por la vida titubeando y no somos firmes. ¿Qué es lo que vamos a cosechar? Cosas tristes. Se nos dio este espíritu de amor, de poder y de dominio propio para que seamos obedientes. ¿Obedientes a quién? Primeramente a Dios. ¿Sabes que cuando eres obediente a Dios, ahí hay bendición? Pues déjame decirte que estamos aprendiendo sobre el libro de Isaías, este libro profeta, este libro que es del profeta Isaías. ¿Qué es la profecía? Lo que iba a pasar a futuro. Lo que iba a pasar a futuro. Y estamos en el tercer poema. Primer poema donde Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, escribe que se iba a escoger un siervo. El poema del siervo elegido. Segundo poema, la misión del siervo. ¿Qué misión? Pues te iba a venir a rescatar. Te iba a venir a rescatar a ti y a mí en esa cruz del Calvario. Porque nuestro pecado nos separaba de la gloria de Dios. Y el tercer poema que nos encontramos el día de hoy, el siervo obediente y firme. Por eso empecé con este versículo. Tú y yo tenemos que día a día imitar a Jesucristo, ser obedientes y firmes. Jesucristo dice que Él oyó las palabras de Dios Padre y no fue rebelde, las puso por sabiduría. Las aplicó con sabiduría. Nosotros, tú y yo, estamos llamados a ser siervos de Dios, obedientes como lo fue Jesucristo hace miles de años de atrás. Y en este tercer poema vamos a encontrar varios puntos, pero un punto que resalta la obediencia y la firmeza de Jesucristo cuando pisó el planeta llamado Tierra, el globo terráqueo. Aunque algunos ya no le llaman globo terráqueo. Flat. Cuando Jesucristo pisa aquí la tierra, vamos a aprender en este poema de Isaías, capítulo 50, versículos 4, que Jesucristo fue obediente y fue firme. A eso nos manda la palabra de Dios. Versículo número 4 de Isaías, capítulo 50, versículo 4, dice la palabra de Dios. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Jehová el Señor. Lo que me llama primeramente la atención, ¿con qué reverencia? Aquí el que está hablando en primera persona es nuestro Señor Jesucristo, como siervo. Aquí en el libro de Isaías, esto que estamos viendo todavía no acontecía cuando se escribió Isaías, pero ya aconteció en el primer siglo. Entonces, la segunda persona de la Divina Trinidad, Dios Hijo, se refiere a la primera persona de la Divina Trinidad, Dios Padre, de una manera tan solemne y tan hermosa, que fíjese lo que dice, lo primero que dice el versículo 4, Jehová el Señor. ¡Wow! ¿Con qué reverencia se refería Jesucristo a Dios Padre? Jehová el Señor. Una reverencia sabiendo Jesucristo que en ese momento estaba hablando en su posición de siervo. Por eso Filipenses describe que el Señor Jesucristo se despojó, tomó semejanza de hombre y semejanza de siervo, y de esa manera fue a la cruz, murió y muerte de cruz. Entonces, lo que me llama la atención aquí es cómo se refiere nuestro Señor Jesucristo al orden que le toca Jehová el Señor, Jehová el Curios, Señor. Pero se refiere de esa manera al versículo 4, dice, Jehová el Señor me dio lengua
de sabios. Es una realidad que este miembro tan pequeño de nuestro cuerpo físico llamado lengua, que aquí el siervo se está refiriendo, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Este miembro tan pequeño lo podemos utilizar para dos cosas. La primera cosa, la podemos utilizar esta lengua como la utilizó aquí el siervo que está diciendo, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. La podemos usar con sabiduría. Indudablemente cuando este instrumento que Dios nos dio, que es la lengüita y que se mueve junto con la boca para hablar, cuando la utilizamos de una manera sabia, es de bendición, mis queridos hermanos. Cuando tú la utilizas de una manera sabia, déjame decirte que muchas veces a tu amigo, aún a tus hijos, a tu descendencia, esas palabras muchas veces lo van a acompañar hasta los últimos días de su vida. ¿Quién no recuerda palabras sabias de alguien y hasta el día de hoy las recordamos y ya han pasado muchos años atrás? Entonces, este miembro tan pequeño que Dios nos dio la facultad de tenerlo, dice la palabra, hablando nuestro Señor Jesucristo, Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios. Pero esta lengua no la utilizamos para dos cosas, con sabiduría para bendecir. Pero cuando no hablamos con sabiduría, esta lengua puede ser un instrumento para maldecir. Como lo dice la carta de Santiago, en la palabra de Dios en la Biblia, carta de Santiago capítulo 3, versículo 8 al 11. Dice que no podemos domar este miembro tan pequeño, dice Santiago. Qué interesante, ¿no? Siendo el ser humano un homo sapiens sapiens, un ser pensante, con 5 sentidos, y uno de esos sentidos es el sentido del habla, del oír, del olfato, del palpar. Pero dice la palabra que nosotros muchas veces no sabemos dominar el sentido del habla, la lengua. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. Con ella, escuche bien, con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Cada hombre que usted ve en esta tierra tiene la semejanza de Dios. Merece un respeto. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra. Dice, ¿cómo es que con tu lengua puedes sentarte a orar, a rezar? Bendito seas Dios. ¿Y cómo puedes maldecir a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios? De una misma boca proceden bendición y maldición. Lo que les estoy explicando. Hermanos míos, dice la palabra de Dios en Santiago, esto no debe ser así. Es una realidad que la gente del mundo no conoce a Dios de una manera como dice Santiago, hermanos míos, ustedes conocen a Dios. No puede ser así. Que de una lengua salga tanto agua dulce y agua salada. No debe ser así. Esto conlleva sencillamente lo que dijo el maestro de Nazaret, el siervo nuestro Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón. O sea, de lo que tenemos aquí dentro, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y Jesucristo por eso dice, Jehová el Señor me ha dado lengua de sabios. Y Jesucristo habló palabras de verdad, palabras de sabiduría, porque en su interior había amor. En su ser había santidad. En su ser había justicia. Pero él en su misión terrenal, él se refiere, hey, yo estoy unido al Padre. El Padre es el que me ha dado una lengua de sabios. El Padre me ha dado una lengua de sabios para hablar palabras alcanzado. Interesante lo que va diciendo, cómo se va desarrollando el texto del siervo obediente. Y todos hemos escuchado historias cuando Jesús nace de una virgen, de la Virgen María, y viene aquí a la tierra a vivir. Se hizo realidad esta profecía. Esta profecía se hizo realidad. Nosotros cuando vamos a los evangelios de la palabra, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, encontramos cómo Jesús en Jerusalén, Israel, Belén, Judea, Nazaret, anduvo proclamando palabras de sabiduría. ¿Quieres vivir una vida en abundancia como dijo Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10?
El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es la realidad. Eso es el mundo, eso es Satanás. Lo que te quiere hacer a ti, a tu familia, a la sociedad, a un país. Hurtar, destruir y al final matar. Pero dice el versículo número 10 al final, mas yo, dijo Jesucristo, palabras de sabiduría, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es triste que la sociedad anda buscando la vida en abundancia en otras cosas. ¿Sabes por qué? Porque no han escuchado las palabras de sabiduría del siervo, de Jesucristo. Si tú quieres aprender de moralidad, vivir una vida digna, escucha las palabras de Jesucristo. ¿Quieres vivir una vida con propósito, sin afán? ¿Cuántas veces Jesucristo no enseñó del afán y de la ansiedad que estamos viviendo en este mundo? Como que Jesucristo vio hacia el siglo XX, y claro que lo vio, porque Él era omnisciente. ¿Sabe cuál es la enfermedad principal del siglo XX? El afán y la ansiedad. Cuando usted investiga y lee libros, los expertos dicen que la enfermedad que ha sufrido el ser humano a finales del siglo XX y principios del siglo XXI es el afán y la ansiedad. Nos enfermamos por no darle descanso al alma y al espíritu, y el cuerpo físico vive cansado. Pero el Señor Jesucristo dice, por más que te afanes, tranquilo, vive la vida, cada día te traerá su propio afán. Por más que te afanes, no puedes añadir un codo a tu estatura. No puedes. Mirar a los pajarillos del campo, los lirios también del campo. No trabajan y yo les proveo. Ni Salomón, un rey con tantas riquezas, dice Jesucristo, se pudo vestir como un lirio de los campos. Porque yo visto a los lirios de los campos, yo le doy de comer a los pajarillos. Y mi creación principal, el hombre pensante, viviendo afanado. Y Jesucristo termina ese discurso del afán y la ansiedad en Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas demás cosas serán añadidas. Es por eso que Jesucristo expresa: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Ay, pastor, las finanzas, ¿cuánto sufrimos? Tan sencillo. A veces el mundo le está enseñando a los hijos de Dios finanzas, cuando tú y yo tenemos que ser los más prósperos en esa área conforme a su voluntad. Cuando Jesús enseña sencillamente y le dicen, mira que esta moneda, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, te está enseñando de finanzas. O sea, paga impuestos donde tienes que pagar y dale a Dios lo que le toca como mayordomo que Dios te ha puesto sobre esas finanzas. Pero no, la gente dice, oh no, yo soy mejor administrador de lo que dice Jesucristo. Palabras de sabiduría. Déjame decirte que el mejor consejero y el único donde tú puedes encontrar palabras de sabiduría, y especialmente como dice la parte B del versículo 4, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. La mejor palabra que tú puedes encontrar en todo tiempo en la vida, pero especialmente cuando te encuentras cansado, como dice el texto bíblico, es delante de la presencia del Señor. Sí, pues, y muchas veces a solas. No me gusta estar solo. No vas a estar solo. Ahí estará Dios Padre, Dios Hijo. Y si ya aceptaste a Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo mora en ti. Es el mejor lugar, mis hermanos. Y a veces cuando nos sentimos cansados pensamos que el mejor lugar es con un amigo, con un especialista que me escuche. El mejor lugar es venir a los pies de Jesucristo. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras, escuche bien el texto, alcanzado. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado cansados, abatidos y fatigados? Muchas veces, ¿verdad?
Y te voy a decir malas noticias. Mientras estés aquí, va a volver a pasar. Tal vez ahorita estás bien, no lo sé. Pero va a volver a pasar que te vas a sentir cansado, fatigado y cargado. Pero buenas noticias. Ahí va a estar Jesucristo para animarte. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que partas a su presencia santa. Dice Mateo, fíjese las palabras sabias de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11 versículos 28. Venid a mí los que están cansados y cargados. Sencillo. Venid a mí. Cuando anduvo Jesucristo en Jerusalén, en Betania, en Nazaret, en Galilea, predicó estas palabras. Venid a mí, dice el maestro. Ya lo había dicho en Isaías antes. Lo dijo en el primer siglo. Y nos lo dice el día de hoy como el siervo obediente del Padre que vino a morir en la cruz del Calvario. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo, ¿quién? Jesucristo, y yo os haré descansar. Bienaventurado aquel que sabe descansar en los brazos del Maestro de Nazaret. Bienaventurado aquel. Hablaba con mi esposa y me decía, mira, esta persona tiene licenciatura en esto, tiene consejería en esto, tiene una maestría en esto, y al final es una persona con muchos estudios y tiene un certificado en psiquiatría. O sea, un psicólogo te puede escuchar y te va a cobrar por hora por escucharte. Pero muchas veces el psicólogo no te puede recetar para tu tristeza que traes del espíritu y del alma. Porque estás cansado y cargado. El psiquiatra sí, pero el psiquiatra te va a cobrar más de lo doble o lo triple que cobra el psicólogo. Lo digo no porque he estado ahí, sino que he escuchado gente que me dice, pastor, el psicólogo me cobra tanto. Pastor, el psiquiatra me cobra. Pero ¿sabes? El maestro de Nazaret solamente está esperando que vengas a sus brazos y dice, y yo os haré descansar. Dice la palabra de Dios, le dio Jehová Dios palabra de sabios, palabra de sabio, para alentar al cansado, para alentar a aquel que siente que ya no tiene fuerzas. Versículo número 5, dice ahí la palabra de Dios en el versículo número 5. Jehová el Señor me abrió el oído. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Aquí está hablando Jesucristo en primera persona. El orador, quien está hablando, es Jesucristo. El siervo, aquí vemos el siervo obediente y firme. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Aquí lo que me llama nuevamente la atención es cómo se refiere Jesucristo a Dios Padre, Jehová el Señor. Nueva versión internacional dice el Señor omnipotente. Fíjese, en su papel de que Jesucristo anduvo aquí en la tierra, sabía, lo vemos en el libro de Isaías, este libro profético, que Jesucristo tenía que depender de la gloria de Dios Padre. Yo me pregunto muchas veces, ¿quién eres tú o quién soy yo para no depender de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Por eso flaqueamos. Y Jesucristo anunciando de antemano antes de que naciera, aquí todavía no nacía. Lo que me encanta, que está diciendo que va a depender de la gloria de Dios Padre, Jehová el Señor, me abrió el oído y yo no fui rebelde ni volví atrás. Aquí vemos puntos de excelencia, obediencia y firmeza de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo primero que hace, alaba a Dios. Vamos a aprender puntos muy importantes aquí. Punto número 1, me abrió el oído. Interesante, ¿no? Porque la realidad en el ser humano, la realidad es que todos nacemos con la facultad del sentido del oír. La gran mayoría, salvo aquellos que nacen enfermos de ese sentido del oído, pero la gran mayoría nacíamos con el oído abierto. Otros más abiertos que otros, ¿verdad? No, te escuché desde allá. Entonces, ¿a qué se refiere aquí el siervo obediente y firme cuando dice, Jehová me abrió el oído? Que Dios le había abierto el oído, número 1, solamente para escuchar palabras de sabiduría. Aquí en el mundo escuchamos tantas voces
Y si no te pones listo, en vez de hacerle caso a la voz de Dios, le haces caso a la voz del amigo, a la voz de la radio, a la voz de la tele, los que están hablando ahí y están dando consejos, porque el día de hoy todo el mundo es consejero. Tú prendes la tele y detente un rato si tienes tiempo a ver programas y están aconsejando cómo criar a los hijos, cómo hacerle esto, que si el marido, que no, que la sociedad, que cómo. Y pon atención. Si tú tienes la sabiduría de Dios que está en la Biblia, vas a poder discernir qué es bueno y qué es malo. Y vas a aplicar lo que dice la palabra. Desechas lo malo y retienes lo bueno. Porque hasta cierto punto en una radio secular del diario vivir o en una televisora secular del diario vivir, hay gente que es temerosa de Dios y puede tener cierto. Y tú los escuchas. No es que nosotros somos sabios en nuestra opinión, sino que somos como Jesucristo, que conocemos la palabra de Dios. Y sobre eso queremos guiar nuestra vida personal. Lo que Dios me has abierto el oído, dice Jesucristo, para ponerte atención, Padre, aquí en la tierra. Porque Jesucristo aquí vino a escuchar muchas voces. Lo de los religiosos. Que Jesucristo hubiera escuchado la voz de los religiosos, no se hubiera sentado a comer con los pecadores. Si le hubiera hecho caso a la mayoría, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, y querer ser de los número uno en ese tiempo de Israel. Okay. Padre, espérame, es que aquí está este movimiento. El movimiento naranja, yo me voy para acá. Cuidado. Jesucristo dice, oye. ¿Qué queremos? ¿Ganar el favor del mundo o el favor de Dios? ¿Sabe qué otra voz escuchó Jesucristo? La de Satanás. Ay, pastor, ¿cómo no? Dice la palabra en el Evangelio de San Mateo, si no me equivoco, capítulo 5 por ahí, que fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Y vino Satanás y le habló. No voy a profundizar sobre eso si no me llevo las 3 horas de vigilia que vamos a tener en la oración. Pero ahí es otra voz que el siervo iba a escuchar, nuestro Señor Jesucristo. 3 veces lo atacó. Y con la palabra. Wow. Pero Jesucristo le contestaba pero escrito está. Es a lo que se está refiriendo Jesucristo cuando dice el versículo, Jehová el Señor me abrió el oído. Nosotros nacimos con el oído abierto, pero tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Es lo que está diciendo el maestro de Nazaret. Si tienes un amigo en la fe que ama y es temeroso de Dios, escúchalo. Si te está hablando conforme a la palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Si Jesucristo, dice el Evangelio de Juan, que Jesucristo se unía a la misión a trabajar, lo que miraba, lo que el Padre hacía. Por eso el mundo está como está, porque no hacemos caso a la palabra de Dios. Y dice el texto bíblico en el versículo 5 del capítulo 50, Jehová el Señor me abrió oído y yo no fui rebelde. Muchos han decidido no escuchar la voz de Dios y van a vivir así. Y van a cosechar lo que sembraron. Un día llegará un juicio final. Ellos van a decidir y está bien. Si ya le hablamos de Jesucristo que vino y murió por nuestros pecados, si no quieren, van a decidir hacer caso omiso a la voz de Dios. Pero hay otros que sí van a escuchar la voz de Dios, tienen el oído abierto. Pero no solamente es necesario tener el oído abierto, es lo que me está enseñando el texto bíblico, sino no ser rebelde. Dice Jesucristo, Jehová el Señor me abrió el oído, Dios Padre me abrió el oído. Y yo, y menciona, y yo, pone el yo. Que muchas veces el yo no es muy bueno, ¿eh? Yo sufro, yo he hecho esto, yo primero, yo segundo, y al último yo, y una porra para mí, yo. No,
Muchas veces el yo, ¿no? Pero aquí cuando está diciendo en un carácter de obediencia y firmeza, es un yo muy bueno. Jesucristo está diciéndole, yo oí, Jehová me abrió el oído. La gloria sea a Dios Padre cuando anduve caminando aquí en la tierra. El Hijo glorifica al Padre, dijo Jesucristo. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. ¿Por qué hay hijos de Dios? ¿Por qué la iglesia de Cristo a veces en vez de ser luz, ser testimonio, a veces no lo somos? Porque oímos la palabra, pero muchas veces no somos obedientes. Pero aquí el ejemplo de Jesucristo que tenemos que seguir, dice, y yo no fui rebelde. Aquí vemos a Jesucristo, su obediencia total al oír la palabra y al no ser rebelde. Tercero, dice el texto bíblico, ni me volví atrás. Interesante. Wow. Dios me abrió el oído, escuché, fui obediente, no fui rebelde, y aunque iba a medio camino en mi obediencia, no me volví atrás. Aquí habla de un carácter de firmeza. Yo voy a entrarle a eso, estoy bien animado y le entro. Y no he llegado ni a medio camino cuando me vuelvo atrás. ¿Saben que muchas personas hubieran tenido éxito en lo que emprendieron si hubieran aplicado esto que está diciendo Jesucristo en la parte última, ni volví atrás y no volvieran atrás? Esto se llama constancia, firmeza, disciplina, deseo de llegar a la meta. Pero ¿sabes cómo puedes permanecer? Como Jesucristo permanecía en el Padre. Es la única manera. En tus fuerzas no vas a poder, ni en mis fuerzas. Entonces aquí es lo que vemos de este poema, la obediencia y la firmeza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que el día de hoy necesitamos varones con estas características? Que abran su oído, que sean obedientes y que sean firmes en la sociedad, primeramente en la familia. ¿Cómo podemos tener una sociedad fuerte si no tenemos familias fuertes? Primero en nuestras familias, después en la sociedad, en nuestra nación. Que tu oración y mi oración esta tarde, si algo aprendimos de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Isaías, que Él dice, Jehová el Señor me abrió el oído, o sea, puse atención a sus palabras, palabras de sabiduría, para no ser rebelde, o sea, para ponerlas por práctica, ser obediente. Y aunque iba a medio camino y la cosa se puso difícil, me querían matar tantas veces, no volví atrás. Y aunque la situación se puso más difícil, en verdad me llevaron a juicio, bueno, ni a juicio porque Jesucristo no tuvo un juicio, sino me arrestaron injustamente, no volví atrás. Y aunque me empezaron a vituperar, a golpear, no volví atrás. Eso se llama firmeza, obediencia. Porque déjame decirte, aunque vengas a Cristo, Cristo te promete una vida en abundancia, esa es la realidad. Pero lo único que no te promete, que no vas a tener aflicción aquí en la vida. Aunque seas un hijo de Dios, con estas características, obediente, que hoy es la palabra de Dios, no eres rebelde y eres firme, aún así vamos a tener aflicción. Que Dios nos abra el oído para escucharlo a Él. No escuchar lo que está diciendo la sociedad. Si tú no instruyes a tus hijos, alguien más los va a instruir. Si tú no instruyes a tus hijos que escuchen la voz de Dios, alguien más los va a instruir. Si tú no instruyes a tus hijos, tengamos cuidado. Y no solamente instruirlos a que escuchen la voz de Dios, a enseñarlos a que no sean rebeldes a Dios. Y a enseñarlos a que sean constantes. Soy hispano y amo a mi gente hispana, sabemos reír, sabemos trabajar, pero muchas veces lo que nos falta es lo que dijo Jesucristo, ni me volví atrás. Le entramos con muchas ganas y a medio camino, pero es que yo no pensé que iba, y volvemos atrás. No, síguele. No, pero es que hay espinas, síguele. No, pero el camino se puede, síguele. Si Dios te está diciendo, por ahí éntrale.
más con el Dios que tenemos, no debemos de volver atrás. Necesitamos ser firmes. Santiago capítulo 1, versículo 8, fíjese lo que pasa cuando podemos oír, aún ser obedientes, pero cuando no somos firmes, fíjese lo que pasa cuando no somos firmes. El Señor fue de menos a más, ya escuché. Segundo, fui obediente, no fui rebelde. Tercero, no volví atrás. El hombre, dice la palabra de Dios, el hombre de doble ánimo es inconstante en un camino, en el camino laboral, en el camino financiero, en el camino familiar. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. Por la sencilla razón que no fue firme. Escuchó, aún fue obediente, pero no continuó sobre ese mismo camino. Y el Evangelio de Mateo expresa que si ponemos la mano al arado, o sea, está diciendo que si hemos decidido seguir a Cristo, no tenemos que voltear atrás. Él nos está poniendo el ejemplo. Y no volví atrás. Y cuando dice Santiago 1:8 que el hombre es inconstante, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no se está refiriendo solamente al género masculino. Se está refiriendo al género como humanidad, masculino y femenino. O sea, que como hombres y como mujercitas del reino de Dios tenemos que ser constantes. ¿En qué primero, pastor? En el reino de Dios. ¿O no fue el orden que dijo Jesucristo? Buscar primeramente el reino de Dios. Y dice Dios, nos promete, dice, yo me encargo de todo lo demás. Pero es que queremos hacerlo al revés. Primero buscar mi reino y después el reino de Dios. Mira, Señor, aquí voy, bendice esto que voy a hacer. No, Dios no es una lámpara de Aladino. Ni Jesucristo lo hizo. Y Jehová el Señor, o sea, se sometió a Dios Padre. Versículo número 6, dice la palabra de Dios de esta manera. Di mi cuerpo a los heridos y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de esputos. Lo que se está refiriendo aquí la palabra de Dios, lo que está diciendo la palabra de Dios, nos está adelantando un poquito al cuarto poema. Al dolor, al sufrimiento que iba a tener el siervo por pagar el precio del pecado. ¿Cuál pecado? Él no cometió pecado. Tu pecado, mi querido hermano, mi pecado. Déjame pongo yo de ejemplo. En este versículo se están adelantando al siervo sufriente, al precio por la deuda que había por parte de la humanidad, iba a ser imputada, puesta en la persona y en la obra de Jesucristo. Entonces, este versículo se está adelantando. Cuando dice la palabra de Dios, di mi cuerpo a los heridos, Nueva Versión Internacional dice, ofrecí mi espalda a los que me golpean. Déjeme decirle que los golpes solamente eran para aquellos criminales y el necio. Aquella persona que cuando uno le habla, y no entendía, dentro de la ley judía estaba permitido golpearlos. Pero no para el hombre sabio, aquel que era obediente, aquel que no era... No. Él merecía bendición. La bendición de los padres, la bendición de la sociedad y la bendición sobre todo de Dios. Pero sí había golpes, y aún en ese tiempo, en esa época por parte del Imperio Romano, para los criminales, para el necio. Así trataron a Jesucristo como un criminal, como un necio. Cuando usted lee Proverbios capítulo 10, versículo 13... se da cuenta que los golpes eran para el necio. Aún los golpes de la vida. A veces no necesitamos golpes físicos. Los golpes de la vida es para aquellos que deciden actuar en necedad. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de cordura. O sea, el necio. Le digo que a veces puede estar viendo usted un programa y deténgase para ver lo que está enseñando la sociedad, si tiene un momento de tiempo y escuche. No se detenga a ver programas que no sirven para nada. Escuche 5 o 10 minutos y haga lo que tenga que hacer. Y en un momento yo me detenía, lo que le estoy diciendo, estaba escuchando 4 mujeres que estaban hablando sobre la educación de los hijos.
Dice, no, es que aquí la ley dice que no puedes tocar al hijo. Y ahí estaban hablando, ¿no? Y dice una doctora, tenía el título de doctora, no sé en qué. Dice, oh sí, a mí cuando mi hijo me llegó y me dijo, mamá, me enseñaron en la escuela que si me tocas, yo tengo que llamar. Le dije, sí, mija, no te preocupes. Y agarré un avión y me la llevé a mi país de origen. Y le dije, ahora sí llámale a quien tú quieras. Y palo, papá. Y dice otra, no, pero y ahí empiezan a hablar. No hubo necesidad que mi papá saliera de este país. Aquí me sonó. Estoy bromeando. Yo recuerdo una persona, y una persona muy cercana a mí, hace años atrás. Ya tengo 51, en ese tiempo tenía como 29, o sea, hace más de 20 años. Es este muchacho que viene siendo mi primo hermano. Y me dice mi primo hermano, aunque somos, pero estaba todavía de edad más chiquito que yo. Yo tenía como 29 y este muchachito tenía como 8, 9, 10. No, tío, sí, en las escuelas nos enseñan que si nos golpean, que le digamos a nuestros papás. Y llegué con mi mamá, tío, ¿y qué pasó? Y le dijiste, sí. ¿Y qué te dijo mi tía? Me dijo, oh, sí, ven. Y me agarró y me dio una. Y me dijo, ahí está el teléfono, ahora sí háblale. No, mamá, no, decía, no. Háblale, ¿no que le ibas a hablar? No, mamá, dice, no. Pero el punto es que a nuestro Señor Jesucristo, sin ser criminal, sin ser necio, lo golpearon. ¿Sabes por qué? Porque yo soy criminal. Yo soy desobediente. Y Él tuvo que poner su espalda por mí. Fue obediente. Y dice que no volvió atrás. Y solamente esto es la antesala del siervo sufriente. Y dice la palabra, y mis mejillas a los que me meceaban la barba. Nueva versión internacional dice, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. ¿Qué significa esto? Esto significaba cuando a alguien le arrancaban la barba, era falta de respeto, desprecio. Lo aprendimos en 2 de Samuel capítulo 10 versículos 4 al 5, cuando algunos valientes de David sin barba los dejaron y les hicieron otras cosas. 2 de Samuel, y David dice, váyanse a este lugar hasta que les crezca la barba, les nazca la barba. Entonces aún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Siguiente. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. En ese tiempo para el varón la barba era algo de respeto varonil. Estaban avergonzados y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba y entonces volver. ¿Se da cuenta por qué Jesucristo en ese contexto histórico-cultural del pueblo judío dice, y la barba me la arrancaron? Los valientes de David estaban avergonzados y dice David, hey, que se queden allá en Jericó hasta que les vuelva a salir la barba. El Señor Jesús no, fue avergonzado por tu culpa. Y por último, la palabra esputo significa arrojar una flema, escupir sobre alguien. Por eso el maestro de Nazaret dijo, no escondí mi rostro de injurias y esputos. ¿Cuántos de nosotros podemos tener la templanza, la mansedumbre del maestro? Que nos ofenden, regresamos la ofensa. Ahora imagínense si alguien nos llega a escupir. Pero dice el Señor Jesucristo, yo no escondí mi rostro. Me ofendieron y hasta me escupieron. ¿Sabe eso qué es señal de qué? Es señal de odio. A los suyos vino, dice la palabra de Dios en el Evangelio. A lo suyo vino, mas lo suyo no le recibió. Pero aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo odiaron. Era símbolo el escupirle, era símbolo de odio. Y claro, el decir
Palabras malas es símbolo de odio. Cuando nosotros vemos Job capítulo 30, versículo 10, cuando él está quebrantado y aún sus amigos lo estaban acusando injustamente, fíjese lo que dice: me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron que su saliva. ¡Wow! Job simplemente era un reflejo de lo que en verdad le iba a pasar al siervo obediente y firme. Al siervo obediente y firme. Entramos a nuestros últimos versículos 7, 8 y 9. Dice la palabra de Dios 7 y 8: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergüenzo, porque puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado, dice el Señor. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién me condenará? ¿Quién contendrá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Hay una alabanza que cantamos aquí. Y me encantan las alabanzas porque tienen un contenido bíblico y doctrinal. Es la voz de Dios que tenemos que escuchar con sabiduría. Y dice la alabanza: peleo la batalla que has ganado ya. ¡Wow! Escuche la letra: peleo la batalla que has ganado ya. No importa que venga, tú a mí me sostendrás. Peleó la batalla y yo sé al final cómo terminará. Estos 3 últimos versículos del siervo obediente y firme están cantando que va a pelear una batalla que ya se ha ganado. Increíble, ¿no? Satanás, sus demonios, el diablo, el chanclas, el acusador, como usted le quiera poner, iba a entrar en una batalla con el siervo obediente y firme. Y lo iba a herir. Dice la palabra en Génesis 3, versículos 16, 15, 16, que lo iba a herir en el calcañar, en el talón de Aquiles. Pero dice que la simiente, la mujer, Jesucristo, que iba a venir de la Virgen María, según la carne, le iba a dar en la cabeza. Por eso estos versículos de victoria, dice: ¿quién es el que va a acusar? ¿Quién? Jesucristo, el siervo, como león de Judá, diciendo: no me van a avergonzar, porque al tercer día iba a resucitar. Así es con nosotros, mis queridos hermanos. Si tú ya eres hijo de Dios, debes de saber que aunque en la vida pelees batallas, pero pelea las batallas donde las tienes que pelear, no batallas equivocadas, por favor. Jesucristo vino a pelear una batalla correcta para rescatarte a ti, a mí. Así nosotros, las batallas que vengan en el nombre de Jesucristo, sea una batalla espiritual, laboral, financiera, aún familiar, que el enemigo nos quiera dañar, en el nombre del siervo escogido, el siervo obediente y firme. Es lo que está diciendo aquí Jesucristo: Jehová el Señor me ayudará, no seré avergonzado. O sea, el omnipotente Dios. A veces se nos olvida que nuestro Dios es omnipotente. Y dice Jesucristo en esa confianza: no seré avergonzado. Eso es para ti y para mí. Si tú eres hijo de Dios, y Jesucristo peleó la buena batalla que ganó en la cruz del Calvario, exhibiéndolos públicamente, dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, que exhibió a Satanás y a sus demonios públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Bendita cruz. Por eso dice la alabanza: yo siempre amaré esa cruz. Pero ¿saben qué voy a amar? Que mi Señor Jesucristo no se quedó en la cruz ni en la tumba. Resucitó. Por eso dice: no seré avergonzado. Versículo 8 dice: cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contendrá? ¿Quién va a pelear conmigo? ¿Esa es tu fe? ¿O esa no es tu fe? Que cercano está el que te guarda. Que cuando todo va bien, dices: vamos adelante. Pero cuando viene la adversidad, como que piensas que ya no está cercano el que te guarda. Esa es tu fe, que aún puedes decir: ¿quién va a contender? ¿Quién va a pelear? Y miren el Cordero de Dios. En el planeta Tierra, bajo el imperio romano, bajo su sangre, su descendencia, la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, lo condenaron. Todo
por nuestra carne y por las huestes de maldad que incitaron a crucificar al Maestro de Nazaret. Pero Jesucristo hablando dice, ¿quién va a poder conmigo? Versículo 9 dice, he aquí, Jehová es mi ayudador. ¿Quién me condena? Fíjese lo que dice el versículo número 9 al final. He aquí, Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Tremendo texto bíblico. Jesucristo dice, si Jehová es conmigo, ¿quién me condena? Muchas veces ya como hijos de Dios, el mundo, nuestra mente, nuestra conciencia, aún Satanás nos quiere condenar, que no somos hijos de Dios, que no somos siervos del Dios Altísimo. Con esto termino, mis queridos hermanos. La victoria, la cual estaba proclamando, declarando. Aquí sí podemos declarar. Cuando son promesas de Dios escritas en la Biblia, usted proclame. Usted declare como hijo de Dios, como siervo de Dios. Que la victoria que aquí está proclamando Jesucristo, Jehová es mi ayudador. ¿Quién va a pelear conmigo? No seré avergonzado. ¿Quién me condenará? Esto nos recuerda a este poema de exaltación encontrado a la carta de los Romanos, que en Cristo somos, dice la palabra. Escuche bien, lo que tú y yo somos en nuestra posición en Cristo Jesús, para que el mundo no nos venda otra cosa, ni Satanás, ni a veces nuestra mente. Jesucristo todavía no iba a la cruz como el siervo obediente y firme, pero él estaba proclamando, nadie me va a avergonzar. Jehová es mi ayudador. ¿Quién va a pelear? Les iba a ganar. Y termina diciendo, ¿quién va a condenar? En Cristo somos, recuerda, somos más que vencedores. Por consiguiente dice el texto en Romanos, ¿quién condenará? ¿Quién nos puede condenar? Si Dios fue el que justificó. Es sencilla la receta. Tal vez nunca había escuchado de este poema. Déjeme decirle que nunca los había yo predicado. En estos 20, 25 años que llevo predicando la palabra de Dios. Es más, no había profundizado sobre ellos. El Cristo, el siervo, nuestro Señor Jesucristo, el siervo firme y obediente. Porque Él fue firme y fue obediente, todo eso que está proclamando en los versículos 7, 8 y 9 es tu victoria. La victoria de Cristo en la cruz, en la resurrección, en la ascensión, es tu victoria. Nunca deje fuera a Cristo de tu vida personal o familiar. Porque el texto bíblico dice, en Cristo somos más que vencedores. Sin Cristo no somos nada. Ni tú, ni tu familia, ni tu descendencia. Por eso dice otra parte en la carta a los Romanos, ¿quién condenará? ¿Quién? ¿Quién me puede condenar a mí como hijo y siervo de Dios? Nadie. Porque Él pagó por mí. A Él lo escupieron por mi culpa. Aunque me hubieran escupido a mí, no, yo no valgo nada porque yo soy pecador. Él sí valía, porque Él era justo, sin mancha, el cordero inmolado. Aunque a mí me hubieran puesto y me hubieran dado unos azotes, yo no soy santo. Él era santo, Él es santo y será santo por los siglos de los siglos. Por eso le adoramos y le proclamamos como Rey. Que tu oración el día de hoy, mi querido hermano, Iglesia de Cristo, los que hoy nos visitan, lo que dijo el Señor Jesucristo en el versículo 4, parte B, que no prediqué, si se da cuenta. La parte A dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Parte B, la cual no prediqué. Despertaré, dice el siervo escogido, el siervo obediente, el siervo firme, dice, despertaré mañana tras mañana. Que esa sea nuestra oración. Despertaré mañana tras mañana. Despertaré mi oído para que oiga como los sabios.
Pídele a Dios. Señor, mañana tras mañana, es en manera poética. Señor, mañana tras mañana quiero despertar mi oído para escuchar solamente palabras de sabios, palabras de sabiduría. Y esta semana predicaba en la radio, si no mal recuerdo, Proverbios 14:1, 2, que la mujer sabia con sus manos, escuche bien, la mujer sabia con sus manos edifica la casa, mas la necia la destruye. Y a través de las ondas radiales exponía yo un devocional. ¿Sabe por qué? Le vuelvo a decir, dentro de esta humanidad, dentro de esta sociedad, hay tantas voces, y más el día de hoy en un mundo tan globalizado. Hay tanto material que podemos oír. Yo le dije, Señor, yo soy solo una voz que clama, soy un siervo tuyo y tengo que hablar. Y exponía hablando de sabiduría. Si no mal recuerdo, el día viernes terminaba la radio y hablando de sabiduría. Pídele a Dios despertar cada día y oír solamente cosas sabias para que tu vida se dirija de esa manera. Pastor, ¿y cómo le hago? Es sencillo. Aquí está. Si tú quieres despertar cada mañana en ese sentir, ve a Proverbios capítulo 1, versículo 7 y pídele a Dios que te dé esa sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así como Jesucristo se expresaba, y Jehová el Señor, así tú ten reverencia del que te dio la vida. Así tú ten reverencia ante Él, el que te ha sostenido hasta el día de hoy. Y Dios te va a dar sabiduría. Ten un temor genuino hacia Él en reverencia. Y le quiero escuchar tu voz y no ser rebelde a ella. Y no solamente escucharla y no ser firme. Avanzamos 5 o 7 metros y venimos de nuevo para atrás. Sé firme. David le dijo a su hijo Salomón, sea hombre, mi hijo. Y no es que Salomón no fuera hombre en su género, sino sea firme, mi hijo. Lo que emprende, termínalo. Que Dios nos dé sabiduría. Ten esa reverencia. Y en segundo lugar, lo que dice la carta a Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si alguno tiene falta de sabiduría, seamos humildes. Mis hermanos, yo necesito día a día sabiduría. ¿Sabe para qué? Para guiar mi vida en primer lugar. En segundo lugar, necesito sabiduría para guiar a mi familia. Dice la palabra que si yo no sé guiar a mi familia, ¿cómo voy a guiar a la iglesia de Cristo? Yo necesito guiar a mi esposa y a mis hijas que Dios me dio. Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ve ante Él. Pídala a Dios. Eso dice la palabra en Santiago 1:5. Pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Incline su rostro, vamos a orar. Y ahí en amor, en humildad, digámosle a Dios que queremos ser como ese siervo, nuestro Señor Jesucristo, obediente y firme. Ora en silencio. Padre, gracias porque eres bueno. Ayúdanos, como hoy aprendimos en el texto bíblico, a ser firmes, a no ser rebeldes a tu voluntad. Ahí, solo ahí está la bendición. Y muchas veces el mundo buscando la bendición en otros lados. El no ser rebeldes a ti, Señor, está la bendición. Gracias, Padre, porque yo reconozco que si el siervo obediente y firme sufrió hasta la muerte, fue por mí, fue por tu iglesia. Y hoy en ese sentir te agradecemos, Señor.
Y este viernes de vigilia, Padre, donde vamos a estar celebrando las 7 últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz. Las últimas palabras, Padre. Tengo sed. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, diciéndole a ese malhechor. Tengo sed, tenía sed el maestro en Nazaret del siervo, encargando su función. He ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Hermosas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por nuestro pecado. Consumado es. Gracias, Señor. Si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Jesucristo, al siervo que sufrió y pagó el precio de nuestros pecados, si nunca lo has aceptado como tu Señor y Salvador, déjame decirte que hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Padre te está diciendo: ven a mí. Tal vez habías escuchado de Jesucristo, pero nunca lo has confesado como tu Salvador y tu Señor. Hoy es el día de salvación. Si quieres aceptarlo, haz lo que dice en Romanos 10:10: con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si nos estás viendo a través de las redes sociales, repite esta oración. Si estás aquí y nunca lo has aceptado, ahí en silencio, repite esta oración y dile al Padre: Padre, reconozco que soy pecador y que mi pecado me aparta de ti. Pero también reconozco el día de hoy que el siervo obediente y firme, Jesucristo, vino a morir por mí. Lo quiero aceptar hoy como mi Señor y Salvador. Sigamos orando, siga en reverencia con su rostro abajo, orando al Señor. Padre, gracias porque eres bueno. Bueno, reconozco que eres bueno en gran manera. Gracias porque hoy se dio el mensaje de salvación. Si hay alguien aquí que nunca había hecho esta oración, voltéeme a ver. ¿Hay alguien aquí que nunca había hecho esta oración de aceptar a Jesucristo? Voltéeme a ver. ¿Hay alguien aquí? Padre, gracias porque eres bueno y en ti confiamos, Padre. Ayúdanos siempre a vivir cerca de ti. Ayúdanos siempre a obedecer el primer y gran mandamiento: amarte con todas nuestras fuerzas y todo nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Vamos a tener tiempo de las ofrendas y los diezmos. Quiero compartirles un pasaje. Está en Primera de Crónicas 29 y dice: las riquezas y la gloria están delante de ti y tus señores, y tú te señoreas a todos, y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te confesamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia a nuestro Dios y vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que este día ha sido expuesta, Señor. Te damos gracias por esa enseñanza, Señor, que tú hiciste, Señor, cumplir ese propósito, Señor, ese plan divino, Señor, de traernos redención, Señor, a través de tu sacrificio perfecto, Señor, que hiciste en la cruz, Señor. Y te pedimos en este momento, Señor, que bendigas las ofrendas y los diezmos que han de ser levantados, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que participa, Señor, con gozo, Señor, y alegría, Señor. Y te pedimos por aquellos que no puedan hacerlo este día, Señor. Provee, Señor, lo que ellos necesitan, pero, Señor, para que la próxima vez lo puedan hacer, Señor. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre
de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, les invito a ponerse de pies para una última alabanza a nuestro Dios y buena es su palabra, ¿verdad? Es aliento a los huesos secos, es agua para nuestras almas. So, grande es nuestro Dios. La tierra
nuestro Dios. Te alabamos porque tú eres bueno. Te alabamos porque tú moriste por nosotros. Y te pido que nos ayudes cada día a ser más como tú. Menos de nosotros, más como tú, para que tú seas glorificado. Ayúdanos a amarnos unos a otros, Padre, como tú amas a tu iglesia, Padre. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.